todos, buenas tardes. Hoy vamos a repasar el capítulo 11, como dijimos la clase anterior. También vamos a responder todas las preguntas que quedaran por ahí pendientes. Bien, vamos a revisarlo, como sabéis, con el cuestionario. Así que voy a empezar yo haciendo algunas preguntas aleatoriamente a cualquiera de vosotros. La primera pregunta es para Silvina. Por favor. Silvina, ¿estás por ahí? No vale hacer como que no funciona el micro, ¿eh? A ver. Bueno, pues si no responde Silvina, pasa a Salva. Salva, por favor. Sí, ¿se me oye? Sí, Salva. Se te oye bien. A ver, vale, dime cosas. Salva, vamos con ella, a ver. ¿De qué fue consecuencia el ego? Según lo que hemos estudiado. Trata de razonar la respuesta. A ver. ¿De qué fue consecuencia el ego? Recuerda que parte de la práctica en cuanto a las respuestas es no sentirse culpable por no saber la respuesta. El que se siente culpable pierde. A ver, tengo una respuesta en mi mente, pero no sé si voy a poder, no sé si voy a poder, no sé si voy a ser capaz de verbalizarlo tal y cual lo tengo, Con que lo intentes pero es bueno, suficiente. A ver. pues allá voy yo. El ego surge o nace o se Ujú. origina cuando la mente de nuestra, ¿no? La crística, o sea, ¿no? Existe la separación, ¿no? Y inventamos un mundo o creamos este sueño o entramos en el sueño, Fabricamos, sí. como fabricamos el sueño, como el curso lo dice, ¿no? Y, y entonces fabricamos otra cosa que no es real, que no es la realidad, otra cosa distinta a la realidad. Ujú. Y, y entonces ahí nace el ego, nace nuestro ego, porque estamos intentando como, como fabricar otro mundo, otra realidad, usurpando a Dios, creyendo, o sea, siendo nosotros el creador, ¿no? Y, y ahí surge el ego. Y yo creo que es un mundo sin, o es un sueño sin amor. Ese es ¿Cómo, el cómo, gran defecto. cómo explicarías la correspondencia que hay o la relación entre el surgimiento del ego y la usurpación de Dios? Para que lo podamos entender un poco más profundamente. ¿Cómo harías esa relación? El surgimiento del ego con la usurpación de Dios. Pues yo creo que es la causa y el efecto. O sea, creo que es el detonante. O sea, intentamos usurpar a Dios. O sea, intentamos. Y ahí es donde realmente nace nuestro ego, nace el ego. Ahí nace algo llamado ego. Ujú, Ahí nace algo para compensar a lo mejor un vacío o para compensar esa usurpación. ujú. Yo creo que, según yo entiendo,
mi mente, ese es el nacimiento del ego. En Vale, el sueño, nace al inicio. bien. Es un buen planteamiento. Vamos ahora, gracias, Salva, vamos a intentar ahora completar esta respuesta con algún compañero que quiera participar y establecer esa relación por la que le preguntaba a Salva. Gracias, Salva. A ver, ¿Puedo intervenir? De nada, sí. sí, claro. A ver, si pueden por ahí los tiros. Yo creo que el Hijo de Dios quería experimentar, es decir, quería convertirse en fuente, ¿En? en el padre de su padre. Ujú. Sí. Es decir, quiere negar la causa para convertirse él en causa. Y entonces fabrica el ego para que sustituyera a su padre. Pero entonces cambia una paternidad por otra, ¿no? Eso es. ¿Y qué gana el hijo haciendo eso? El hijo que gana haciendo, es decir, usurpando, Claro, o sea, poniendo al ego. una cosa sería, yo quiero tu poder, entonces me hago con él y me pongo yo en tu Sí. lugar, pero poner en el lugar de Dios al ego, al hijo, ¿en qué le beneficia? Mm, Hombre, en principio, lo único que podría beneficiarle es en experimentar ser causa primera. Pero pone al ego como causa primera, no se pone a sí mismo, ¿no? Lo Eso digo es, para seguir el sí. razonamiento con el que has comenzado. Dices, yo quiero usurpar el trono de mi padre, ese espacio, ese Ujú. lugar. Pero en lugar de ponerme yo, pongo al ego. Es- claro, es decir, no sé, efectivamente, a ver, es decir, hay una distorsión en la mente, Ujú. em, pierde la referencia de la realidad y en sustitución a ese vacío que se produce, mm, ujú, A ver, la mente mm, lo que hace es negar la realidad. ¿Por qué negaría la realidad? Vamos a ir paso por paso. ¿Por qué la mente negaría su fuente, la realidad? mm, bueno, porque ahí niega la realidad, es una decisión suya, es decir, me refiero que o sea, por decisión propia o decide experimentar, o sea, niega la realidad en principio porque quiere decir, o sea, en principio es una decisión inocente, ¿no? Quiero experimentarme como causa. O sea, ¿tú crees que empieza entonces en ese punto, de forma plenamente consciente? Yo creo que sí. El curso hace referencia a una idea de la cual el Hijo de Dios se olvidó de reír. Más bien parece ser algo no fortuito, evidentemente, pero sí como con cierta ligereza o falta de dramatismo, ¿no? Es una idea Eso absurda, es decir, sí, sí. pero lo que tú estás diciendo es que conscientemente decide negar la realidad. Es decir, Hombre, consciente, había una idea clara y un propósito de llevar a cabo algo específico. es decir, es una decisión como querer jugar con una idea es decir, la alocada idea que se olvidó de reír, Ujú. lo empieza siendo un juego para el Hijo de Dios, pero
eso ya supone ya es decir, ya pierde un poco la referencia de lo que es la realidad, pero todavía sigue. O sea, todavía no ha hecho el descenso de la escalera. Ahí debe sentir, eh, tendría que sentir culpa para, es decir, lo que se tiene que producir es como una compensación de aquello que cree que está mal hecho o que cree que ha hecho algo a su padre. Resume eso que estás diciendo entonces, ¿cómo sería? De estar en pleno reconocimiento de la realidad, ¿qué sucede a partir de ahí? Pues va perdiendo la referencia, utiliza es decir, va ¿Por perdiendo qué, su referencia. por qué va perdiendo la referencia Julio? ¿Cómo pasa de esa certeza del conocimiento a perder la certeza? ¿Qué ocurre? Vamos a ver si consigo conectarlo. Pierde referencia. No me llega nada ahora. ¿Quieres que pidamos ayuda? Sí, a ver, sí, porque no consigo conectarlo ahora. Vale, no te preocupes, lo vamos a hacer entre todos, ¿vale? Gracias. Gracias, Julio. A ver, ¿quién nos echa una mano aquí? ¿Qué pasa? La pregunta del millón, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, estando en estado de gracia, de pronto entre en un estado de incertidumbre y de duda? ¿Qué pasa ahí? Hola, Hola, Malena. pues me viene a la mente la idea de la disociación, es decir, que empieza siendo un juego, no se ríe, sigue su caminar en el juego, pero empieza a disasociarse con, con lo que pasó antes y a olvidar lo que pasó antes y se va adentrando a un nuevo mundo. Y supongo que en ese nuevo mundo, como el Hijo de Dios no puede dejar de crear, pues en lugar de crear está empezando a fabricar. Y en estas nuevas fabricaciones, se va perdiendo. Y se va va olvidando. perdiendo. Ajá. Por lo tanto, ¿tú crees que comienza con, como decía Julio, con una idea específica ya, con un propósito determinado, o es algo que va surgiendo sobre la marcha? Es algo que va surgiendo, o sea, a mí sí me parece que es una loca idea de la mente del Hijo de Dios, de la cual olvidó reírse. Me parece como, claro, como el hijo inocente que se le ocurre una, pues podríamos llamarlo travesura o un experimento, una curiosidad, pero cuando entra en esta parte, poco a poco va experimentando diferentes cosas que lo van llevando a disasociarse con las anteriores hasta empezar a experimentar otras que ya no son tan agradables y estas van siendo que se sigue olvidando de quién es atrás y sigue experimentando otras que empiezan a ser quizás dolorosas, se empieza a encontrar perdido, intenta compensar la sensación de pérdida y hasta llegar al punto en donde quizás entra la densificación completa del mundo en donde nos encontramos o en el plano en el que nos encontramos ahorita. Ajá. Está muy bien descrito. Y podríamos decir que además que todo esto es un cuento para niños, para que se entienda en términos que sean comprensibles para nuestra mente simbólica. Es decir, es cierto, como lo has descrito, pero no es literalmente así, aunque tiene que ser explicado de alguna forma. ¿Vale? Entonces, esta es la explicación más cercana posible a la realidad de la experiencia vivida por la mente, que es mucho más vasta, Sí. mucho más amplia y, si se quiere ver así también, compleja. Lo digo porque
cuando hacemos referencia a estos procesos que conllevaron un periodo, dice el curso, de millones de años, no tenemos que entender que esta es la forma en la que se nos explica, pero que esta forma está adaptada a nuestro nivel actual de comprensión. No significa que fuera literalmente así, como por eso muchas veces se produce una confusión. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios perfecto cayera en esta situación? Bueno, hay muchos elementos que no se contemplan a la hora de razonar sobre todo esto, porque está más allá de lo que se puede comprender. Pero esta es la forma más cercana posible y además comprensible que podemos tener para poder comprender todo esto. ¿Sí? Ahora, dentro de toda esta explicación que es perfecta, la pregunta que hacía inicialmente es ¿de qué fue consecuencia el ego? A lo cual Salva decía que era que el Hijo de Dios quiso usurpar el trono de su padre, ¿no? El poder de su padre. ¿En qué momento crees que pasa esto en la descripción que has hecho y cómo se desarrollaría? Pues yo creo que se desarrolla en el momento en el que necesita algo que lo haga olvidarse por completo de su identidad, de quién es en realidad. Es como un sistema de pensamiento que lo proteja para no recordar quién es. ¿Por qué querría hacer eso? Pues yo creo que lo haría pienso que podría ser por el que ya está aterrado, con muchísima culpa y se siente perdido y entonces quiere compensar esa sensación creando ese sistema de pensamiento que le dé lógica a la locura que está viviendo. Está muy bien eso que dices. ¿Qué le pasaría al hijo en ese estado que describes cuando pensara en su padre y en la realidad que ha ido dejando atrás? Que su padre, pues quizás ya no se acuerda de él, o si hay recuerdo de él, puede ser un recuerdo donde habrá un reclamo, o ya no habrá ese amor filial que pudo haber existido. Eso es lo que puede venir a mi mente. El hijo, debido a su estado ya deteriorado en su mente, muy probablemente en su confusión proyectaría su miedo sobre su padre, ¿no? Y tal vez llegaría a la conclusión equivocada de que su padre querría destruirle por su propio sentimiento de culpa proyectado sobre Dios, ¿no? Claro, exacto, eso es. Sí. Y esto se parece mucho a la parábola del hijo pródigo, ¿no crees? Absolutamente. Entonces, aquí estamos en el punto crítico de la situación y de la pregunta que hacía y la respuesta que dio Salva, que es correcta. El hijo quiere usurpar el trono, el poder de su padre. ¿Qué está pasando ahí? Una vez que ya ha llegado a ese estado, que proyecta el miedo sobre su padre en su estado de confusión, ¿cómo ocurre a partir de ahí? ¿Cómo crees que ocurre esa usurpación del poder? ¿O ese intento? Pues yo creo que ocurre a través de la proyección constante en todo lo que ve y en la fabricación, supongo que interminable pues no sé si interminable, aquí esa palabra la pondría en duda, pero sí en la fabricación o en sostener la fabricación que en algún momento se llevó a cabo de una existencia que no le habla en absoluto de su padre, pero en donde él ya se siente conocido, o sea, le es familiar. Le es más familiar esto que la familiaridad del padre. Eso es, va olvidando,
pero a la vez se va familiarizando más con los efectos de su mente perturbada, de forma que esa perturbación que ahora sí percibe, porque ha dejado ya de conocer, ahora empieza a percibir, le da una mayor sensación de seguridad que aquello que ya apenas recuerda, y todo lo ha asociado con ello, incluido Dios. Entonces, tiene sentido que trate de conservar aquello que le resulta familiar por el hábito de proyectar o de distorsionar, de fabricar en ello, ¿no? Las fantasías de la percepción. Y lo que está olvidando ya lo puede considerar como una amenaza debido a su propia proyección. Estábamos describiendo cómo ocurre todo esto, y decíamos que en un estado ya perturbado se va generando una distorsión en cuanto al recuerdo del estado original, y entonces lo que resulta familiar son las distorsiones que surgen de la mente del hijo, dentro de su confusión, y que en esta confusión considera incluso que su padre puede volverse una amenaza contra él. Así que, siendo su padre en su mente perturbada un enemigo, ahora consiste en defenderse de él para conservar todo aquello que ahora considera su hogar, que son las percepciones. Hay algo que de todas formas sigue siendo una llamada a retornar, que el padre pone en su mente. De hecho, no es que lo ponga en su mente en el momento de la separación, sino que es realmente el vínculo que le une con Dios, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se convierte en una molestia para el Hijo cuando lo que pretende es olvidar todo lo que tenga que ver con la realidad al considerarla una amenaza. Por lo tanto, hay aquí una parte que veremos un poco más adelante, en el capítulo 19, los obstáculos a la paz, que describen muy bien cómo es esto, cómo es este punto. Si la realidad es el amor y el Hijo trata de escapar, de alejarse del amor, el Espíritu Santo es como una especie de infiltrado del cielo en su mente, del cual tiene que liberarse. En el capítulo 19, en el subcapítulo 4, los obstáculos a la paz, el apartado D, el cuarto obstáculo, el temor a Dios, después de haber superado el resto de los obstáculos, esto lo veremos un poco más adelante, se explica aquí con claridad qué es lo que está pasando cuando se acerca a ese último obstáculo. Dice en el párrafo 6, y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. En algún momento, al considerar que el Espíritu Santo en nuestra mente, la voz de nuestro Padre en nosotros, es una llamada a retornar que interpretamos como una amenaza o un juicio o castigo, en algún momento decidimos disociarnos de esa parte de nuestra mente. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que les hiciste a tus amigos, entre comillas. La belleza del pecado, todo esto es una descripción poética de ese momento en el cual decidimos disociarnos, según nosotros, definitivamente de la realidad. La belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego, a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías, se alzan todos y te ruegan que no levantes la mirada. Es decir, que todo aquello a lo que yo le he dado energía durante estos miles de millones de años, ahora me piden que no me deshaga de ellos.
porque ellos se han convertido para mí en lo que me protegía de Dios, a quien consideraba inicialmente una amenaza. Pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, el velo de la disociación, ellos desaparecerán para siempre. Y son muchos, muchos años en compañía de esas fabricaciones. Todos tus amigos, entre comillas, tus protectores, también entre comillas, y tu hogar, se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada. Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. ¿Cómo podemos definir entonces, según esto que hemos visto ahora, cómo ocurrió que el Hijo de Dios quería usurpar el poder de su Padre? ¿Cómo lo explicarías en tus palabras? Pues estaba tan metida en la lo que historia. acabas de leer que me perdí pensando que no me preguntarías. Si me puedes volver a repetir la pregunta, por favor, o el planteamiento. Sí, dentro de toda esta situación que hemos descrito, ¿cómo contarías con tus palabras la usurpación del poder de Dios por parte del Hijo? ¿Por qué el Hijo hace eso? ¿Por qué quiere usurpar el poder de Dios, lo cual da lugar al ego? Hablábamos que hace esto en este estado ya en donde su mente está bastante trastocada, decide participar en crear un sistema de pensamiento que lo lleve a estar en compañía de sus fabricaciones. De sus fabricaciones, exacto. Que aunque pueda producirle sensaciones o emociones que pudieran ser muy desagradables, decidió otorgarles poder y volverse, como lo dice ahí, como pues, sus compañeros de vida. ¿No? Sí. Eso es entonces lo que da lugar al ego, esa sustitución. Sí. Trata entonces de usurpar el lugar de su padre, negándolo y creyendo que es él quien se ha autocreado. Entonces, porque al negar la paternidad es un ser, o se considera a sí mismo un ser autocreado. No es verdad, pero al estar disociado de la verdad, ya todo vale. Ya da igual. Sí. Sí. Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosa más? No, muchas gracias, Andrés. Muy bien, a ti. Vamos a ver qué Andrés, es lo que... una pregunta. Sí. Una pregunta. A ver. Bueno, a mí me parece muy fuerte eso de juraste con sangre, no olvidarte de tu Sí, padre. no volver a mirar ahí. No volver a mirar ahí. Sí, qué fuerte, cómo es, o sea, se vuelve una imagen muy fuerte, pero cómo se puede entender. O sea, es tan fuerte la promesa que hicimos de no voltear ahí, que por eso nos cuesta tanto trabajo reconocer el camino de vuelta a casa. Esto es otra forma en la que el curso describe un proceso mental que va mucho más allá de hacerte una promesa a ti mismo. Aunque, evidentemente, tiene aspectos que reconocemos y que son así, va mucho más allá. Tenemos que ver que esto que el curso explica es solamente aquello que está en relación con lo que podemos entender, y lo explica de forma que sea comprensible para nosotros, como cuando dice, por ejemplo, que Dios se siente solo sin su Hijo. Es evidente que Dios no experimenta emociones que corresponden al personaje, pero lo tiene que explicar así, para que se entienda, como cuando le cuentas un cuento a un niño.
El mensaje de fondo puede ser cierto, pero utilizas elementos que tal vez están exagerados o alterados para adaptarlos a su comprensión. Sin embargo, vemos que el resultado efectivamente es este, el que estamos viendo. Pero también nos da una pauta para saber la profundidad para el regreso, o sea, que no Sí. es nada fácil y que conforme vamos entendiendo y comprendiendo de poquito en poquito, entonces ya vamos a retornar, pero que no es de una vida, ni de un año, ni de un momento, pero que sí podría ser, pero podría ser como un descanso, saber que el regreso, pues mientras tengamos el objetivo a la vista, lo vamos a ir retomando, ¿no? Mientras el propósito esté firme en nuestra mente y no veamos otra opción, porque realmente no hay otra opción, como dice la lección 128, el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee, es solamente cuestión de tiempo, y de hecho cada vez de menos tiempo, porque cada vez va habiendo menos resistencias. Sí, gracias. A ti, Lorena, a ver. Sí, que no me ha quedado, lo siento, no sé si igual lo tengo que escuchar otra vez cuando terminemos la sesión, pero no me ha quedado muy claro por qué el Hijo de Dios, en vez de ponerse en primera fila, crea al ego. O sea, si quiere, es que se lo habías preguntado primero al compañero y creo que no respondió. Bien, pero lo que hemos visto es que el Hijo de Dios no pone al ego en su lugar. El ego surge como una forma de compensación mental cuando el hijo niega a su padre. Esos compañeros a los que se refería el capítulo 19 son las fabricaciones que el hijo empieza a hacer en su mente, como sustitutos de la realidad, como sustitutos de sus creaciones. ¿Lo ves? Entonces, ¿el ego de qué fue consecuencia? El ego fue, que era la pregunta original, el ego fue consecuencia de la usurpación o el intento de usurpación por parte del hijo del poder de su padre. Cuando el hijo ya no tiene presente a su padre, se pone a sí mismo en una situación que hace que el ego surja como un intento de compensación o de sustitución de la realidad. Por la culpa que tenía. Sí. Vale, ahora sí lo entiendo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, a ti. Una pregunta, Andrés, sobre lo mismo. Sí. Entonces el ego surge, por lo que ahorita estás explicando, pero no es también una fabricación consciente del Hijo de Dios para poderse proteger de esta llamada constante de parte del Espíritu Santo como un recordatorio de que no somos hijos de Dios. A ver, repite la pregunta otra vez, por favor. Perdón, sí, creo que lo hice mal. Sí, el ego surge, Sí. La pregunta así, ¿el ego surge o lo fabrica el Hijo de Dios conscientemente? El Hijo de Dios fabrica el ego conscientemente. Sí. No puede ser consciente. A partir de ahí, o sea, puede tener un deseo consciente de defenderse de la realidad. Pero lo que surge a partir de ahí es algo que desconoce totalmente. Porque no se ha encontrado, utilizando aquí términos temporales, nunca se ha encontrado en una situación así. Entonces no puede ser consciente de los efectos de ese mecanismo de defensa frente a la realidad. Lo va descubriendo por el camino. Es un sistema de pensamiento que se va asentando, que va siendo integrado según va avanzando, entre comillas, o mejor dicho, descendiendo en ese proceso mental. Sí, entonces es consecuencia de descender y el ego va tomando de alguna manera forma y fuerza. No es que lo vaya como diseñando para irse protegiendo por capas de alguna manera consciente. Es como una especie de huida hacia abajo. El hijo simplemente sabe que tiene que huir, que tiene que negar para salvarse de ser destruido, según él. Y entonces va desarrollando estrategias
o movimientos o posiciones mentales que van dando lugar a capas y capas de distorsión en las cuales finalmente queda completamente perdido y disociado. Pero no puede, a pesar de todo, no puede prescindir de la voz de Dios en su mente, la puede negar, y todo el proceso de separación es un intento deliberado de negar la voz de Dios en sí mismo. Pero no lo consigue, lo único que puede hacer es disociarse de ella y no escucharla, pero no puede hacer que no esté. Lo que pasa es que, como dice el curso también, la voz de Dios en nosotros es tan fuerte como nuestra voluntad de escucharla, y cuando no hay ninguna voluntad de escucharla, es apenas una chispa, ni siquiera disponible todo el tiempo debido a la cantidad de capas de negación que hay sobre ella. Entonces el ego es un efecto de negar a Dios. Eso es. Por eso decimos que no existe, ya que lo que es la ausencia de algo no tiene existencia propia, no tiene identidad propia. El ego es la consecuencia de la negación, pero no es nada en sí mismo. Es simplemente un mecanismo de defensa. Muy bien, gracias. A ti. Andrés, Sí. entonces, sé que a lo mejor es un poquito más adelante, pero es decir, al negar a Dios, fabricas el ego en esa distorsión, y luego, entonces, en esa escalera de descensión, de descenso, es cuando surge el concepto del yo. Y entonces ya se invierte después de ser tú la causa del ego, luego lo creemos que es el ego el que nosotros somos el efecto del ego, ¿no? O sea, sería como un proceso más todavía de descenso. Es como un laberinto, sí. La negación produce un estado mental. Ese estado mental, como dice el curso, cada sistema de pensamiento es fiel a las premisas de las cuales surge. Y aquí es cuando, en una de las clases, explicábamos la relación que había de causa y efecto, padre e hijo, nosotros y el mundo. ¿Recuerdas aquella clase? Sí. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que este estado mental, al ser fiel a las premisas de las cuales surge, estas premisas son que el efecto puede negar a su causa. Por lo tanto, si el efecto puede negar a su causa y yo soy el efecto de Dios como su hijo y creo que he logrado negar a mi causa, que es el Padre, esa premisa ya queda en mi mente. Ese estado mental es el que tengo ahora. ¿Quién es la causa de todo ese sistema? Yo. ¿El sistema qué es? El sistema es el efecto. ¿Cuál es la premisa en la que se basa? Que el efecto puede negar a su causa. El ego, entonces, ese sistema de pensamiento, me niega a mí. ¿Lo ves? Ese sistema de pensamiento me niega a mí, de modo que ahora yo creo ser el efecto del mundo, porque todo ese movimiento es proyectado sobre el mundo, y yo, siendo la causa, ahora me veo como efecto de mi propio efecto, porque eso es lo que yo creo que hice con Dios. Yo ataqué a mi padre, lo neutralicé, usurpé su trono, su poder. Pues es justamente, como dicen, en el pecado va la penitencia. Al haber hecho yo eso, ahora me veo enredado en el mismo sistema, en el que creo ser la víctima de mi sistema de pensamiento. Dios evidentemente no tiene nada que ver con esto, pero yo sí me veo obligado a vivir los efectos de lo que creo, como si fuera real. Vale. Es decir, que claro, mi efecto, que es el sistema de pensamiento, que es el ego, ahora creo que se me ha revelado y ahora es mi causa. Vale. Y ahí aparece entonces el concepto del yo para darle forma junto a un cuerpo a todo ese escenario. Porque cuando pensamos en ser víctimas del mundo, estamos pensando en un concepto sobre nosotros mismos asociado a un cuerpo. Entonces, ese concepto más el cuerpo es lo que definimos como yo. Vale, perfecto. Gracias, Andrés. A ti, Julio. Bien,
Gina, preguntas de qué estaría defendiéndolo el Hijo de Dios que decidió. Hazla mejor por micro, por favor, para que pueda ser más dinámico. ¿Sí me escuchas, Andrés? Sí. Ok. Mi pregunta era de qué se estaría defendiendo el Hijo de Dios al negar su realidad, al escoger negar la realidad cuando fabricó el ego. ¿De qué se quiere salvar? ¿Qué feo, qué vio en la realidad que dijo, no, mejor yo me disocio? El problema... Ese puntito... Ajá, sí, el problema sí, no es lo que vio en la realidad. El problema es que había dejado de ver la realidad, mejor dicho, de conocerla, al negarla. La negó sistemáticamente, recuerda, la idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reír. No es una negación inicial. No, es, como explicaba Malena, una alteración inicialmente mínima, pero que, por ser una alteración, ya no es algo que surge en una mente unificada. El curso dice que si la verdad está unificada, solamente puede ser reconocida con una mente unificada. Cuando tú introduces la más mínima variación en una mente unificada, ésta deja de conocer la realidad. Por lo tanto, empieza a interpretarla, o mejor dicho, a malinterpretarla. A lo que el Hijo de Dios reacciona no es a la realidad, sino a su mala interpretación de la realidad. Y de eso es de lo que trata de defenderse, de la interpretación equivocada y cruel que hace de la realidad debido a su propia proyección. Ahí ya tendría ego. ¿Sí? El ego entendiéndose como un estado mental alterado o distorsionado. Sí. Sí, eso Okay. es. Sí, gracias, Andrés. Muy bien, a ti. Entonces, la respuesta, vamos a revisar la pregunta que era ¿de qué fue consecuencia el ego? Vemos que da para bastante esta pregunta. Dice, ¿de qué fue consecuencia el ego? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. Voy a repetir esto. El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. Vemos, aquí es ser el Padre de su Padre. Significa entonces determinar por su cuenta qué es Dios y qué papel debe jugar Dios para adaptarse a sus propias percepciones. Eso es básicamente. Muchas veces no se entiende quizá porque no se tiene este conocimiento añadido que estamos explicando aquí, por ejemplo, hoy, pero básicamente se está refiriendo a esto. Ser el Padre de su Padre significa determinar por su cuenta cómo deben ser las cosas. Porque esa es la función del creador de la realidad. Si el Hijo está percibiendo y por lo tanto distorsionando, lo único que puede hacer es pretender imponer esa percepción que considera su realidad a Dios. De hecho, ¿no es ya lo que hizo el Hijo cuando determinó que Dios estaba en conflicto con él? ¿Y no es eso lo que hacemos mediante la proyección en general? ¿No le estamos asignando al otro una intención por nuestra cuenta? ¿No tratamos de controlarle así? Yo interpreto que tú tienes esta intención conmigo. Interpreto, y eso ocurre todos los días, interpreto que me has atacado. ¿Eso no es control? ¿No es decir o determinar por el otro lo que el otro es? Si el otro no tiene la capacidad de atacar porque no ha sido creado con esa capacidad, ¿qué estamos haciendo cuando le decimos que nos ha atacado o que nos hemos sentido víctimas de su ataque? ¿No es el mismo intento de control del Hijo sobre el Padre que le dice lo que debe hacer y en qué debe convertirse? Y por tanto, ¿no nos convierte eso en nuestra fantasía en creadores del otro o incluso de Dios? Le asignamos ya un comportamiento. No te equivoques con respecto a esto.
parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y o bien el ego, que tú concebiste, es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se desmorona. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para Luz Helena. Buenas tardes para todos. Hola, Luz Helena. Vamos con esta pregunta. Dice, ¿qué ocurre cuando sientes las indicaciones del Espíritu Santo como si fueran una coacción? Ya hemos explicado cómo funciona todo esto, ¿no? Lo que acabamos de ver ahora en la pregunta anterior. Y primero, explica qué entiendes en esta pregunta. ¿Qué significa sentir las indicaciones del Espíritu Santo como una coacción? ¿Por qué se sentiría de esta forma? Pues sentiría que se me está obligando a hacer algo que no quiero, que es lo que puede ser también un autoengaño. O sea, quiero, pero no quiero. Uh-huh. Entonces, Pon algún ejemplo que tú hayas experimentado, que conozcas, de un caso así en el cual sientes que lo que te pide el Espíritu Santo es algo que no quieres hacer. pues antes no lo percibía, pero ahora lo puedo comprender mejor porque anteriormente me sucedían cosas que no, se suponía que quería seguir un camino correcto y de pronto estaba como enredada y yo decía que había que perdonar, pero finalmente descubría que no, o sea, no quería perdonar realmente porque me seguía sintiendo mal, pensando que el problema estaba afuera y no veía que era yo la que tenía el problema. Uh-huh. Entonces, sí sabía, ¿cierto? Porque sabía por la fe cristiana que hay que perdonar, pero no era un conocimiento profundo, sino que me engañaba porque no había realmente un perdón, quería que el otro se sintiera mal. Entonces, eso es como que el Espíritu Santo le dice a uno hay que perdonar, pero uno no quiere. Uno dice sí hay que perdonar, pero Uh-huh. finalmente no lo hace. Hay un conflicto ahí con esa indicación entonces, ¿verdad? Sí, hay un conflicto. Uh-huh. Uno no lo quiere, no quiere aceptarlo. O sea, hay una lucha entre lo que es la mente y lo que es el ego, y uno está como en eso, ¿no? Como tratando de descubrir la causa, ¿no? Y entender que no es afuera, sino que es adentro. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias por tu respuesta, Luz Helena. Gracias por preguntar, me dio mucho susto. No te preocupes. Gracias. A ver, la pregunta era, ¿qué ocurre cuando sientes las indicaciones del Espíritu Santo como si fueran una coacción? Lo que ha dicho Luz Helena es correcto. Ahora vamos a sumarle algún elemento más. La voluntad. ¿Qué tiene que ver esta sensación de coacción con tu voluntad real y con la voluntad de Dios? ¿Quién quiere colocar esas piezas ahí? A ver. Se trata de asociar los conceptos.
Pues yo misma, Andrés. A ver, Paula. Si interpreto que alguien o que el espíritu me puede imponer algo, es que me he disociado de que he tomado yo la decisión de vivir las situaciones que estoy viviendo, ¿no? Sí. Entonces, lo que estoy haciendo es disociarme de mi responsabilidad, creer que existe una voluntad ajena a mí que puede imponerme o reclamarme que haga algo, o exigirme que haga algo. ¿Cuántas voluntades existen? Una, que es la de Dios y la del Hijo de Dios. Son la misma, ¿verdad? Exacto. La voluntad o la indicación del Espíritu Santo, esa indicación está o no está alineada con la voluntad del Padre y del Hijo. Totalmente. Y entonces, cuando yo interpreto la indicación del Espíritu Santo como una coacción, ¿qué está pasando ahí con respecto a lo que pienso sobre mí? Pues que me he identificado con el personaje, que se cree separado de Dios y que cree que tiene voluntad independiente, autónoma y que tiene que decidir por su cuenta. Entonces, al haberse identificado con una voluntad ficticia, pero que cree que es real, pues, bueno, el Hijo de Dios o yo interpreto que el Espíritu me está pidiendo que haga algo que realmente no quiero. Ahora, ahí hay un conflicto porque creo que existen dos voluntades. Claro, y de hecho, en nuestra mente es así. Hace muchísimo tiempo, como acabamos de ver, que determinamos que nuestra salvación de Dios, en nuestra huida hacia adelante, era todo el sistema defensivo que fabricamos en nuestra mente. Y eso es lo que es el ego como tal. Entonces, ahora, de nuevo, a través de infinidad de experiencias, algunos, después de todo ese proceso de descenso, hemos llegado a la conclusión de que debe haber un camino mejor. Y nos encontramos que ese camino mejor, ese único otro camino, porque ya hemos probado todos los posibles y nos han dejado en el mismo lugar, ahora que empezamos a darnos cuenta de que debe haber un camino mejor y no hay más que uno, nos encontramos con nuestro viejo, entre comillas, enemigo, que era aquello en nosotros de lo cual intentamos disociarnos, porque era como la sucursal del cielo en nuestra mente, ¿no? El Espíritu Santo. Nosotros tratando de huir de Dios en la oscuridad y, como dice el curso, la justicia ha dado con nosotros. Nosotros tratando de olvidar un amor que nunca se ha olvidado de nosotros. Entonces ese amor, esa luz, está en nuestra mente. Ahora nos damos cuenta de que es la única forma de resolver el problema y que sabe el camino de regreso. Pero hemos jurado, como decía el curso antes, no volver a mirar ahí por todo lo que implica. Así que inicialmente no es tan sencillo como simplemente seguir la dirección del Espíritu Santo y ya. En realidad sí lo es así, literalmente seguir la dirección del Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no parece tan fácil? Pues porque estaría reconociendo que todo lo que me he contado acerca de mi falsa identidad pues no existe. Y eso genera muchísimo miedo. Todo lo que he Muchísima invertido durante millones de años, de pronto no sirvió para nada. Pero fijémonos bien. Hay un vacío. Claro, pero fijémonos bien de qué estamos hablando. Millones de años. Es lo que dice el curso que conllevó el proceso de la separación. Millones de años. Años y años y años intentando alejarnos, intentando recrearnos en infinidad de niveles, de aspectos, de tiempos, de circunstancias, de interacciones, para finalmente llegar a la conclusión de que todo fue innecesario. Sí, quizá hemos ganado una experiencia acerca de nosotros mismos,
Pero reconocer eso y asumir que no hay otra opción es algo muy, muy confrontante para la mente cuando se entiende tal como es. Hay ya circunstancias que vivimos en este mundo en unos pocos años en las que invertimos esfuerzo, energía o dinero, lo que sea, y nos resistimos a soltarlo simplemente por todo lo que hemos invertido. Imaginemos una inversión de millones de años. Entonces, es un sistema de pensamiento, el del ego, que está muy afianzado y al que le hemos pedido, como hemos comentado aquí muchas veces, que salvaguarde para nosotros todo lo que hemos aprendido, porque esa, según nosotros, era nuestra salvación. Y ahora, ese ego, al que le hemos pedido que guarde nuestro aprendizaje, que lo automatice para poder responder automáticamente ante las circunstancias, ahora le decimos que no, que no hay ninguna amenaza, que esté tranquilo, que no responda por nosotros automáticamente, como ha hecho hasta ahora, porque en realidad la amenaza era ficticia. ¿Qué va a hacer el ego? Hemos desarrollado una relación muy especial con nuestro propio ego. No va a estar dispuesto a soltar su función de defensa así como así. El ego está receloso y cree que nos hemos vuelto locos. Porque si durante tanto tiempo hemos sido fieles a ese propósito de defendernos, y ahora, de pronto, por haber leído un libro o por sentir ciertas sensaciones de un tal Espíritu Santo, decidimos que todo eso va a cambiar, el ego no se va a quedar de brazos cruzados. El ego se va a volver contra nosotros, porque ahora, igual que nos pasó a nosotros, ¿qué pasó con nosotros? Que creímos ser autónomos e independientes de Dios. Es de lo que se trata este capítulo. Nos hemos creído independientes de Dios. ¿Qué va a hacer el ego ahora con nosotros? Recordemos, todo sistema de pensamiento es fiel a las premisas de las cuales surge, y el ego surge de la premisa de que nosotros somos independientes de Dios. El ego ahora cree ser independiente de nosotros. Le hemos dado ese poder y se ha automatizado hasta tal punto que ahora cree que puede decidir por sí mismo, incluso en contra nuestra. Así que creemos que tenemos que luchar contra nuestra propia fabricación, contra nuestro propio monstruo, que sería el ego. Bien, hacer eso simplemente le estaría dando argumentos a esa parte de la mente de que efectivamente está justificado luchar contra nosotros mismos. El curso advierte acerca de esto. No luches contra ti mismo porque sufrirás. Pero inicialmente es lo que va a pasar. Entonces hace falta tener suficiente conocimiento y habilidad como para lidiar con esta situación realmente enquistada y profunda, alimentada durante mucho, mucho tiempo. Y no vale luchar, y no vale tampoco tratar de saltar por encima del ego. El ego va a pegar un tirón hacia abajo y no va a dejar que te engañes tan fácilmente pensando que todo es amor y luz y corazones y palomas. Porque no va a ser así. Te va a permitir que lo creas durante un tiempo, pero cuando llegue su momento va a pegar el tirón hacia abajo y te vas a dar cuenta de dónde estás realmente. Muy bien, Paula, ¿algo más que añadir? Nada más. Muchas gracias. Muy bien. A ti. Vamos a ver entonces la respuesta que da el curso a esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando sientes las indicaciones del Espíritu Santo como si fueran una coacción? No sabes lo que tu voluntad dispone. Claro, nos hemos disociado de ella al negar a nuestro Padre, negamos lo que somos. Eso no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te dirá cuál es la tuya.
porque es la misma, como acabamos de decir. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad, porque la indicación del Espíritu Santo siempre está alineada con tu voluntad. Siguiente pregunta es para Belén. Hola, buenas noches. Hola, Belén. Belén, Hola. ¿de qué idea procede toda enfermedad y todo temor en la línea en la que estamos explicando todo esto? Pues yo creo que la enfermedad y el temor vienen de la idea equivocada de que estamos separados de Dios. Ujú. Y por la culpa que sentimos, nuestra mente, pues nosotros al creernos separados, pues nos lo muestra el cuerpo enfermando, más o menos. Bien, detalla un poco más cómo funciona este mecanismo a través del cual el cuerpo enferma por esa razón. Pues porque, a ver, ¿Por qué no empiezas, por ejemplo, diciendo cómo el cuerpo se conserva sano? Para así el cuerpo, tomar un punto de vale, partida que nos sirva de referencia. el cuerpo se conserva sano porque nosotros nos sentimos, o sea, porque tomamos nuestra referencia interna y entonces, pues, no nos... a ver, porque, a ver cómo lo explico, porque sentimos como si fuera, nos sentimos que nosotros tenemos la misma voluntad que la voluntad de Dios, es decir, vamos al unísono, vamos a la par. Entonces, cuando no sentimos que la voluntad de Dios y la nuestra es una, pues se produce un conflicto, una disociación y la separación. Y entonces, pues al querernos separados es cuando enfermamos. Bueno, Se yo podría... es que lo entiendo de esa manera, porque negamos pues como si fuera una negación de lo que es el amor de Dios, entiendo. Como si negáramos que Dios nos ha hecho perfectos y únicos a su imagen y semejanza y nosotros negáramos todo esto. Se podría decir entonces que cuando la mente se mantiene en confianza y correctamente alineada con nuestra verdadera voluntad, la salud es inevitable. Correcto, sí, exacto, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Uh-huh. ¿Se debe introducir entonces algún elemento que distorsiona todo esto, que hace entonces que ese equilibrio desaparezca? Y al romperse el equilibrio mental, que tiene que ver con el amor, con la confianza, entonces el desequilibrio se traslada al cuerpo. No porque el cuerpo tenga la capacidad de enfermar como tal, sino porque el cuerpo responde entonces al desorden mental que hay. Y la forma en la que responde es alterando su funcionamiento. Sí, exacto, muy bien, sí. Uh-huh. Así como lo explicas tú, sí, sí, sí. Vale, lo digo porque es quizá más sencillo entenderlo de esta manera, partiendo de lo que es la salud, para ver cómo esta salud se ve alterada y cómo tiene que ver con los pensamientos. Un estado alineado, correcto, da lugar a un estado bueno de salud. El cuerpo, como dice el curso, no siente nada, ni bueno ni malo, simplemente es una herramienta al servicio de la mente. Cuando la mente se distorsiona, traslada ese desorden a las funciones físicas, que empiezan a verse alteradas. Y eso tiene un efecto en muchas ocasiones acumulativo, que empieza a afectar a otros
órganos y finalmente todo desemboca o puede hacerlo en la muerte, como una consecuencia de un desorden generalizado. Muy bien, Belén. Gracias. Gracias. A ti. La pregunta era, ¿de qué idea procede toda Perdóname, enfermedad? Andrés. Sí. Perdóname. Hay una idea que, bueno, que creo que tengo de que decía que es la enfermedad es la demostración del ego ante Dios, de que no, como la negación de Dios, ¿no? Sí. De que no somos perfectos. Sí. ¿Sí es así? Sí, porque al final, ¿qué mejor prueba hay de que el hijo ha vencido a su padre en esa pretensión de tener su trono, usurpar su poder, que no solamente ya distorsionar su mente, sino proyectar esa distorsión sobre un personaje físico con el cual se identifica y acabar destruyéndolo? Esto es la negación total y la prueba, entre comillas, del poder que el hijo cree tener sobre el padre. Si el padre es el creador de la eternidad y de lo inmutable, y yo me cuento que puedo morir, ¿no es a la vez un triunfo? Muero, pero venzo. La muerte es entonces la mayor prueba de la victoria del hijo contra su padre. Gracias. A ti. Sí. María José, preguntas, ¿cómo casa el envejecimiento con un buen estado de salud? Envejecer no implica necesariamente tener una mala salud. O sea, no tiene por qué estar asociado, aunque normalmente, socialmente, se relaciona con ello. Envejecimiento y enfermedad. Y no tiene por qué ser así. Sí, adelante con la pregunta. Sí, cuando decías que la salud era cuando estábamos alineados con la verdad y con la única, bueno, la única voluntad, que es la del Padre y la del Hijo. Sí. Entonces, el curso o tú personalmente, ¿crees que es de ayuda? Por ejemplo, un libro que yo me leí, que es La enfermedad como camino, que te decía cada órgano que enfermaba te daba unas pautas de dónde estaban las creencias equivocadas. ¿Sería acertado? Esto lo vimos incluso aquí, si recuerdas, en el anexo. Baja un poco el volumen, por favor. Hay mucho retorno por ahí. Dice el anexo, en el proceso de la psicoterapia, dice: la enfermedad adopta muchas formas, y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra, que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento, que únicamente el perdón cura una falta de perdón y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier clase de enfermedad. La página 25 del anexo. Entonces, lo que vemos aquí es que ese reconocimiento, que esa relación causa-efecto, no produce de por sí una curación. Es evidente que tener clara esta relación, es decir, si tú sabes que un síntoma de enfermedad está representando una falta específica de perdón, es más fácil que puedas perdonar, siendo el perdón precisamente la identificación de esta relación entre causa y efecto. Pero también puede ser utilizado por la mente, de hecho se utiliza muy habitualmente, para entretenerse en la búsqueda de esta relación entre causa y efecto y no para llevar a cabo el perdón. Entonces, el curso, si eso fuera efectivo, establecería una correlación entre causas y efectos a nivel de síntomas para que se pudiera identificar y perdonar más rápidamente. Sin embargo, no lo hace. No te muestra esa relación entre faltas de perdón y síntomas físicos. ¿Por qué?
Porque el perdón, cuando se entiende correctamente, es algo de aplicación universal. Y además se podría caer en el riesgo, en lo cual el ego es especialista en, como estudiábamos este capítulo, en el análisis y la separación, lo cual justamente va en contra de esa aplicación universal del perdón. Lo que te sugiere el curso es aprende a perdonar, aprende a perdonarlo todo. No te centres solamente en unas formas de perdón, no vaya a ser que te cuentes que quieres perdonar y únicamente quieras en realidad liberarte de ciertos síntomas. Entonces, la enfermedad como camino está bien poder reinterpretar o interpretar correctamente lo que ocurre en la vida a través del cuerpo, pero es fácil también que nos perdamos en esa búsqueda de correlaciones. Sería más interesante tener como propósito perdonar todo aquello que somos capaces de identificar emocionalmente, porque cuando la falta de perdón ha llegado hasta el nivel físico es porque se han pasado por alto muchas indicaciones previas, como es a nivel emocional. Entonces, no cometamos el mismo error dejando de lado las emociones que finalmente se van a ver enquistadas en algún tipo de síntoma físico. Perdonemos todo en el momento en el que somos conscientes de ello a nivel emocional, antes de que pase hasta el nivel físico. Vale, fenomenal. Pues perdona, pero has dicho que lo vimos, pues como si fuera la primera vez. Se ve Bueno, que me despiste. no pasa nada. Vale, Para eso gracias. estamos. A ti. La pregunta era, ¿de qué idea procede toda enfermedad y todo temor? Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Como decíamos antes, no tener la mente correctamente alineada con nuestra verdadera voluntad que compartimos con Dios. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber. Recordemos el juramento que hicimos de no mirar ahí. Al creer esto te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Vamos con la siguiente Andrés, tengo una pregunta. Sí. Buenas noches. Hola. Sobre el tema este de que tenemos miedo de la voluntad de Dios, por ponerlo en el día a día, o sea, si yo estoy viviendo lo que quiero vivir, ¿no? Por lo tanto, esa es mi voluntad. Y esa sería la voluntad de Dios. No. A ver, es importante aquí distinguir dos aspectos. La voluntad de Dios la puedes reconocer mediante el Espíritu en ti. Debido a la disociación que hay en la mente, como estamos viendo, no siempre estamos operando desde ahí. Así que hemos inventado otra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre efectivamente es la consecuencia de nuestra voluntad, proceda esta del Espíritu Santo o del ego. Pero es importante hacer esta distinción. Ya. Entonces, ahí también se puede identificar si estoy haciendo la voluntad de Dios con las emociones igual, ¿no? O sea, en ver cómo me siento según los actos que lleve a cabo. Si me siento en paz o no. Eso sería una manera también de ver si estoy alineada con la voluntad de Dios. Esto es una cuestión de grados, como se puede suponer en la percepción. Y también una cuestión de práctica. Cuanto más practicas estar alineado con la voluntad de Dios, más unificas tu voluntad con la de Dios. Pero, ¿qué ocurre o cómo podemos identificar cuando lo estamos haciendo correctamente? Porque si decimos que no manifestamos la voluntad de Dios plenamente, eso significa que emocionalmente también lo podemos reconocer. No somos completamente felices, siendo la voluntad de Dios para nosotros la perfecta felicidad. Cuando elegimos
al ego en lugar de la voluntad de Dios, que es la nuestra, finalmente nos sentimos mal. Eso no significa que podamos reconocer que estamos eligiendo al ego inmediatamente, sobre todo en las primeras etapas, porque incluso podemos sentir exaltación. Cuando alguien finalmente consigue vengarse de otro, sobre quien había proyectado, pareciera hasta ser feliz. ¿Lo ves? Eso es exaltación, eso no es felicidad. Eso es el engaño del ego. Estamos hablando de una verdadera felicidad. No hay que confundir entonces la exaltación con la felicidad. Poco a poco vamos tomando mejores decisiones y entonces aprendemos a distinguir entre esa exaltación y un sentimiento cada vez más profundo de paz, de seguridad y de confianza. Hasta que, definitivamente, unificamos nuestra voluntad con la de Dios. O mejor dicho, lo reconocemos porque siempre ha estado unificada, solo que nos disociábamos de ello. Vale, pues gracias. A ti. Me queda claro. Muy bien. María del Mar, ¿cómo practico para estar alineada con la voluntad de Dios? Primero hace falta estar receptivo a la voz de Dios en nuestra mente, que es el Espíritu Santo. Como decimos siempre, la forma más práctica de lograr esto es mediante la práctica del libro de ejercicios. Cuando practicas el libro de ejercicios estás sintonizando tu voluntad con la voluntad de Dios. Estás reconociendo cuál es tu verdadera voluntad. Y a partir de concluir el libro de ejercicios, el Espíritu Santo, a quien ya reconoces en tu mente, te prepara todavía más. Por eso no es recomendable volver a repetir otra vez los ejercicios, porque eso iría en detrimento de una mayor preparación por parte del Espíritu. Es como quedarte siempre en primer grado y no avanzar. Pregunta, Andrés. Sí. Pero, por ejemplo, cuando nos hemos dado cuenta que hicimos los ejercicios, digamos, una vez, pero ahora nos damos cuenta que no comprendíamos bien el material del texto. Sí. Entonces ahí podemos aprender, por ejemplo, con las clases que tú nos das acá, esperar un tiempo y de ahora sí, ya con la información que tenemos integrada, volver a hacer los ejercicios. Eso sería lo más recomendable, ya que si los has hecho sin tener integrada mínimamente esta información, en realidad no te ha servido para mucho porque no has podido entender realmente lo que estabas haciendo. Una cosa es entender el idioma y más o menos hacia dónde apunta, y otra cosa es comprender a un nivel profundo qué es lo que estás haciendo. Hay algunos estudiantes aquí en Mente 1 que habían hecho los ejercicios anteriormente por su cuenta y cuando los hicieron después, en un año que los hicimos grupalmente, notaron una clara diferencia entre la primera experiencia y la segunda después de tener el conocimiento teórico más asentado. Y de acuerdo a la experiencia de tus estudiantes y tuya propia, ¿qué recomendarías en tiempo o sería más bien sentir uno, ahora sí ya tengo algo o esperar? O sea, el curso dice en la introducción que para que los ejercicios tengan sentido para ti debes tener al menos una base como la que provee el texto. Y no especifica qué parte del texto, qué cantidad de texto debes tener integrada, sino que se refiere al texto en general. Entonces la sugerencia sería la misma. Estudia el texto, asegúrate de tener integrado el conocimiento para que después lo puedas aplicar prácticamente a través del libro de ejercicios. Esa es la sugerencia. Sería recomendable, por ejemplo, estudiarlo contigo acá y luego ya después uno... Estúdialo aquí o donde quieras, pero que sientas que realmente estás integrando la enseñanza, la comprendes y tiene sentido después cuando lo apliques prácticamente. Gracias. A ti. Vamos a
respondemos esta última pregunta, Soraya, y continuamos con el cuestionario. Dice, si estás alineado con el Espíritu Santo y su voluntad, ¿puedes sentirte agotado física y o mentalmente? Bueno, estar alineado, como he dicho antes, es una cuestión de grados cuando se está practicando, y en esa práctica puede haber ligeras variaciones de energía, emocional, en muchos aspectos, porque es un proceso constante de reajuste de la percepción, y eso a veces también puede cansar, no porque de por sí sea cansado, sino debido a las resistencias a hacerlo. De hecho, estar alineado con la voluntad del Espíritu es lo opuesto al desánimo. Entonces no se debe atribuir a estar alineado, sino más bien a las resistencias a estarlo. Eso es lo que produce el cansancio. Vamos con la siguiente pregunta entonces, que es para María Colau. Hola a todos. Hola, María, ¿es posible negar parcialmente la realidad de tu ser? Explica lo que entiendes por la pregunta, por favor, primero. Vale, por la pregunta entiendo si es posible negar solo una parte de ti. Uh-huh. Y no, esto no es posible. ¿Por qué? Porque negar una parte de ti o sea, porque la negación es total. Cuando niegas una parte de ti, pierdes de vista tu realidad. La realidad es total y cuando niegas una parte la pierdes de vista porque la realidad no es parcial. Esto tendría relación con lo que comentábamos antes acerca de que solamente puedes reconocer la realidad con una mente unificada, ¿no? Eso es, porque la realidad está unificada. ¿Tu ser tiene algo que ver con la realidad? Claro, el ser tiene que ver con lo que somos y lo que somos es lo único que es real y que forma parte de la realidad. Por lo tanto, se aplicaría esto mismo. No puedes reconocer lo que eres mientras haya una parte, por pequeña que sea, que lo esté negando. Eso es. O dicho de otra forma también, para llegar al conocimiento, es decir, a reconocer la realidad, necesitamos cumplir las condiciones y una de ellas es pues haber negado toda ilusión. Es decir, no tener ninguna parte separada de la realidad, que es lo que son las ilusiones. Antes del conocimiento, antes de acceder de nuevo al conocimiento, está la percepción. La percepción, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, debe tener algún tipo de ajuste en estos términos de unificación. Es decir, nosotros accedemos al conocimiento a través de la depuración de la percepción. ¿Qué relación tiene esto que estamos hablando acerca de que la realidad está unificada con la corrección de la percepción? ¿Qué se te ocurre? Pues en este proceso pasamos bueno, inicialmente estamos en la fase de la percepción de las ilusiones, ¿no? Que es esa mente fragmentada. Después, mediante la curación, vamos corrigiendo esas percepciones de forma que se vayan unificando a la realidad y esto da lugar a la percepción de un mundo real y en ese proceso de corrección, llegado un momento en el que la percepción ya está corregida, el último paso lo da Dios, que es cuando podemos acceder al conocimiento. O sea, en realidad es un proceso de unificar
Vale, has descrito el proceso de principio a fin, aunque la pregunta que yo te hacía era en cuanto a la corrección en sí de la percepción, es decir, y entiendo lo que dices del mundo real, pero antes del mundo real, la corrección de las ilusiones, Sí. entendiendo que el conocimiento está unificado, ¿hay algún tipo Sí. de correspondencia entre la realidad que está unificada y cómo la percepción se va corrigiendo? ¿Hay algún tipo de correlación en cuanto a esa unificación? Por ejemplo, Es que no sé si entiendo muy bien la pregunta. sí, es que es un poco abstracto. Por ejemplo, ¿podríamos acceder al conocimiento con una percepción fragmentada? No. Y si no está fragmentada, ¿cómo debe estar? Unificada. Entiendo que el proceso de corrección tiene que ver con la unificación de la percepción. Eso es. En términos prácticos, pon algún ejemplo de esa unificación. Pues, por ejemplo, alinear, no sé, en nuestro día a día o, bueno, cada día en todo momento, alinear todos nuestros pensamientos en un único propósito. Es decir, ya los estás unificando en un propósito que está pues alineado con el espíritu y la realidad. O como dice el curso, cuando dedicas un tiempo suficiente por parte de diferentes aspectos de tu mente a un mismo propósito, estos aspectos fragmentados de tu mente se unifican, ¿no? Se unifican. Uh-huh. ¿Qué significa en este sentido hacer excepciones? Hacer excepciones significa que en algunos casos no cumplan ese propósito, es decir, dar paso a la fragmentación de nuevo. Por lo tanto, el propósito no sería honesto, porque no se correspondería con los medios, ¿no? Claro. Y es la razón por la que aquí, por ejemplo, el libro de ejercicios, hablando de los ejercicios y que son una buena herramienta para unificar la percepción, esta es la razón por la que aquí, en la introducción, dicen: en la introducción dice, en el párrafo 4, el propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. Aplicar las lecciones a todo el mundo y a todo lo que ves es lo que va a permitir que tu percepción se unifique. Y después, al final, dice: en el párrafo 9, recuerda solamente esto: no tienes que creer en las ideas. ¿Cómo ibas a creer en las ideas? Es la práctica lo que va a hacer que tenga sentido. No tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Aquí hago una puntualización para algunos estudiantes que dicen que no hace falta entender el ejercicio. Claro que hace falta entender el ejercicio, si no, ¿para qué creemos que ofrece un texto de tantas páginas? Claro que hace falta entenderlo. Lo que no hace falta es que lo recibas con agrado necesariamente para que tenga utilidad para ti. No tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas, por lo que ya hemos explicado, por nuestro sistema de creencias que está diseñado para negar la realidad. Eso es lo que hace que surja la resistencia.
nada de eso importa ni disminuye su eficacia. O sea, a pesar de todo esto, no importa. Pero, y esto sí importa, no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Eso puede echar por tierra toda la práctica. ¿Por qué? Porque si, como acabamos de ver, la finalidad del libro de ejercicios es unificar tu mente, al ver que pueden ser aplicadas a todas las cosas, a toda situación, si haces excepciones, vuelves a fragmentar tu percepción y a decidir por tu cuenta qué es valioso y qué no lo es, en lugar de permitir que el ejercicio haga el trabajo en ti. Muy bien, María. Gracias por tu respuesta. Sí, por si sirve también para los compañeros, yo soy una de las que hice los ejercicios hace unos años cuando no comprendía en profundidad el texto. Ahora los estoy volviendo a hacer ya con otra perspectiva más profunda. No tiene nada que ver la primera experiencia con esta. Y ahora sí me encuentro, al comprender lo que realmente estás leyendo, sí me encuentro con muchísimas resistencias, muchos movimientos emocionales y nada que ver. ¿Cómo fue la primera emocionalmente? Pues súper bien, porque como todo me sonaba muy bonito, a mí me iban bien todas las frases, yo estaba encantada. Ahora me sirve también como una herramienta de autoconocimiento, porque en la resistencia a los propios ejercicios ves dónde no quieres ver o dónde te está resistiendo más específicamente. Muy bien. Gracias por compartirlo también. A ti, Andrés. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. A ver. ¿Qué acabamos de hacerle a María? ¿Es posible? Andrés, ¿puedo preguntar? Vamos a ir primero con la respuesta y ahora preguntas, ¿vale? Sí. ¿Es posible negar parcialmente la realidad de tu ser? Preguntábamos. La negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y, por lo tanto, desprovisto de significado. Lo que está separado carece de significado. Y al no tener significado para ti, no lo entenderás. Únicamente puedes curarte a ti mismo porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. Tienes necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por lo tanto no sabes lo que haces. Recordemos que es un estado mental de confusión. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. Sí, adelante con la pregunta. Hola Andrés. Hola. Con respecto a esto que le estabas compartiendo a María, o más bien María estaba también respondiendo acerca de que el propósito unifica esos aspectos fragmentados de la mente, ¿puede servir entonces un propósito que yo tenga, por ejemplo, ser más gentil conmigo y ese propósito aplicarlo a varias situaciones, o ser más gentil? ¿Aplicarlo a varias situaciones de mi vida, por ejemplo? Sí, porque además el propósito tiene que tener sentido y resonar emocionalmente contigo. No serviría, por ejemplo, tener un propósito muy abstracto cuya aplicación práctica se escapara de tu reconocimiento emocional. Entonces el propósito, aunque puede apuntar muy lejos, su reconocimiento tiene que ser inmediato. Ser gentil contigo evidentemente incluye a todos con los que interactúes. En el momento en el que hagas una excepción, tu propósito ya no es real al no estar unificado. Recordemos que la aplicación del Espíritu Santo es universal. En el momento en el que deja de ser universal, deja de ser el Espíritu Santo. Y es un propósito egoico. Ok. Es que cuando habla de, por ejemplo, cuando yo tengo el propósito de sanar la mente, a veces como que lo siento lejano. Entonces me acerco un poquito con propósitos más cercanos y no sé si eso estaba bien. Sí, está de hecho muy bien porque tiene que ser así. Lo cercano te va llevando cada vez más lejos. Lo lejano finalmente hace que no apliques en lo cercano y por lo tanto es una buena estrategia para inmovilizarte, para bloquear el proceso. Ok,
Gracias, Andrés. A ti. Siguiente pregunta es para Oliver. Hola. Hola, Oliver. Oliver, ¿qué son y para qué existen las leyes de Dios? Pues, a ver, las leyes de Porque Dios entiendo que son las leyes. sí, porque el curso se refiere a las leyes de Dios en varias ocasiones. ¿Qué son? ¿Qué son y para qué sirven? ¿Para qué existen? Entiendo que son los principios de la realidad y que son universales. Y ahora me viene también que están para también poner un límite a la distorsión, ¿no? Al nivel de disociación. ¿Por qué las Y leyes las de leyes, Dios deberían limitar la distorsión? porque llega un punto en el que no se puede disociarse más, ¿no? Básicamente no se puede llegar a tanta distorsión. Digamos No que se pueden quebrantar. la propia naturaleza de la oscuridad ya la limita, ¿no? Un día poníamos un ejemplo aquí comparando esto con la temperatura, no sé si lo recuerdes. La temperatura Sí, en su grado más frío es menos 273 grados. Sin embargo, puede haber millones de grados de calor, ¿no? Aquí se aplica lo mismo. La oscuridad, por su propia naturaleza, ya se limita. No puede extenderse ilimitadamente porque no procede de la realidad. sí, sí, sí. Entonces, ahí estamos hablando de por qué hay un límite, por qué esas leyes delimitan la distorsión. No es solamente que la delimiten, sino que la distorsión de por sí no tiene la capacidad de ir más allá, aunque en este mundo lo parezca. Ahora, ¿para qué existen aparte de para esto? Si es que hay alguna otra utilidad. ¿Para qué existen las leyes de Dios? Sí. Entiendo que es también para que la mente se extienda, ¿no? Es como los principios que tiene la naturaleza en sí, de la mente, de la realidad. ¿Hay algún ámbito en el cual no estén operando las leyes de Dios? No, siempre están operando. Por lo tanto, lo están gobernando todo, ¿no? Sí. Cuando hablas de un límite en cuanto a la distorsión, ¿cómo se manifiesta esto a nivel psicológico? Pues entiendo que hay un punto en el que la persona ya no puede disociarse más, es como que ya se rinde, ya no hay más, no puede bajar más. Que es a lo que se refiere el curso cuando dice que a la larga todo el mundo se da cuenta de que debe haber un camino mejor, ¿no? Sí, sí, exacto. Llega un momento en el que la distorsión es de tal calibre que ya nada tiene sentido. Ni siquiera un propósito que se tuviera de hacer el mal tendría sentido, porque para que tuviera sentido tendría que haber una mínima congruencia, y cuando la mente está totalmente fragmentada estamos hablando ya de locura, y un loco profundo ni siquiera puede tener el propósito de hacer el mal. Muy bien. Sí. Y algo que tenga que ver con que son creadas también para tu protección. ¿Qué tipo de protección sería y cómo se podría reconocer?
Bueno, aparte del límite, ¿no?, que hemos comentado. ¿Cómo se experimenta el límite? Pues psicológicamente llegando a un punto, claro, no poder llegar a hacerse más daño del que quizá la distorsión no quisiera, ¿no? Llega a un punto límite. Y entiendo que ese punto de rendición, pues es más fácil que lo protege en el fondo. Por lo tanto, cuando nos sentimos mal, al no estar alineados correctamente, ese malestar, lejos de ser un castigo, es un aviso, una alarma para llevar a cabo algún tipo de corrección. Sí, claro, sí. Claro, a nivel emocional, todo eso es el baremo para ver si estás alineado o no, si tiene sentido, claro. ¿El malestar entonces que experimentamos es cosa de Dios o es cosa nuestra? Porque alguien puede decir, Dios te ha castigado, imagínate, ¿no? Como decían nuestras madres, Dios te ha castigado por hacer las cosas mal. ¿Se puede interpretar así? Desde la distorsión, desde el ego, sí, claro, pero es la identificación nuestra en el personaje, en el no ser, y claro, esa es la brújula para entender que no estamos alineados. Muy Pero bien, no tiene un Oliver. castigo. Muchas gracias por tus respuestas. A ti. ¿Para qué existen las leyes de Dios? ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de echar a Dios del suyo? Dice el curso. ¿Cómo podría el hijo negar al padre sin creer que el padre le ha negado a él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él, y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. ¿Recordáis cuando estudiábamos esta parte que decíamos que hay que avisar de alguna forma al Hijo de Dios, que sigue siendo todopoderoso, aunque no sea consciente de ello, de que está yendo en la dirección equivocada? ¿Cómo se puede hacer eso sin reducir su poder? La forma en la que se hace esto sin reducir su poder es a través de la configuración de estas leyes que le muestran el dolor o la incomodidad que experimenta en la conciencia cuando no está correctamente alineado. Eso no es la restricción de ningún poder. Eso es la toma de conciencia de esa dirección equivocada, que no es lo mismo. Repito, lo que experimentas cuando niegas a tu padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él. Y cualquier limitación de tu voluntad no es la voluntad de Dios. Es decir, no se te puede imponer, fijémonos bien de lo que estamos hablando. Nada ni nadie te puede imponer una voluntad ajena. Esto lo explicábamos hace poco, ¿recordáis? Nada ni nadie, ni siquiera Dios, te puede imponer una voluntad ajena. La única forma de señalarte que estás equivocado es mediante esta incomodidad que se experimenta en la conciencia cuando tu mente no está correctamente alineada. Recurre, por lo tanto, únicamente al poder de Dios, al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo, y únete a tus hermanos en su paz. Bien, continuamos. Esta pregunta es para Pepa. Hola. Buenas. Hola, Pepa. ¿Me oyes? Sí. Hola. Bien. Pepa, ¿cuál es el hecho que muestra que estás en el camino hacia tu despertar?
entiendo que para interpretar que estoy en el camino del despertar, debo de sentir una perfecta paz. O sea que el comienzo del camino a despertar es ya haber llegado a la meta. No. He entendido la pregunta como que ¿qué es lo que me daría a entender que estoy en el camino? Bueno, sí, tienes razón. Estoy respondiendo como si ya hubiera llegado. Correcto. Vale. Ujú. Entonces, ¿qué te lo muestra? ¿Qué me podría mostrar? Los testigos. Que cada vez mis testigos sean más amables. Ese sería un síntoma significativo, porque habla de la prueba de la paz. Al final, tus testigos le dan forma a tu pensamiento. Si estás en el camino hacia el despertar, es evidente que has reconocido que el conflicto no es algo que te interese. Por lo tanto, esos testigos hablarían de ese cambio de propósito. ¿Cuál más se te ocurre? ¿Cuáles más hechos? ¿Qué es lo que suele ocurrir al principio cuando alguien aprende acerca de la responsabilidad de la que habla el curso? Pues ya no lo recuerdo. Pero Al lo habrás... principio, cuando habla de la responsabilidad, que la niegas que sea tu responsabilidad al principio. Cuando el curso te habla de tu responsabilidad, no eres capaz de percibirla. Y el siguiente paso, en el que ya aceptas eso, ¿qué ocurre? Que te haces completamente responsable. Entiendes que todo es responsabilidad tuya. Pero hay Y el un siguiente paso, punto intermedio ahí, en el que antes de haber asumido la responsabilidad, ¿qué pasa con la culpa? Porque antes pensabas que todos eran culpables allá afuera. ¿Qué es lo que ocurre cuando empiezas a darte cuenta de la cuestión de la responsabilidad? entiendes que tus decisiones equivocadas te han llevado a ese punto, inconscientemente, por no aceptar que eran tus deseos. Va haciéndose más visible que tú tomaste esas decisiones. Con lo Era lo que cual, querías. equivocadamente, esto puede dar lugar a un sentimiento de culpabilidad. Si el problema no estaba allá afuera, si los demás nunca me hicieron nada, quien se estaba haciendo todo eso a sí mismo era yo. Y eso genera una sensación de culpa, que es solamente una manera de trasladar la culpa de afuera, mediante la proyección, adentro, que es lo mismo. Cambiarla simplemente de lugar, pero no estar dispuesto a prescindir de ella. Ujú. En un principio fue eso, entonces. Primero sentí la culpa y como no quise reconocerla, la oculté proyectándola. Y ahora Eso es. vuelvo otra vez a darme cuenta que he sido yo, con lo cual vuelvo a sentir la culpa. Vuelvo a ser consciente de ella. Claro, que como te digo, significa que todavía no se quiere uno desprender de esa culpa mientras la esté cambiando de lugar, en lugar de decidirse a prescindir de ella. Ajá. Y ahora es cuando empezaría a soltarla y dejar de ser responsable de ella, porque reconozco que soy inconsciente. Así es. Así es. Y que además no es algo de lo cual tú debas encargarte, aunque pueda parecer paradójico esto. Por lo que hablábamos de los tres niveles. El primero, la irresponsabilidad total, que habíamos comentado alguna vez. El segundo nivel, en el cual tú asumes que todo lo que ocurre es consecuencia de tus pensamientos. Y el tercer nivel, de irresponsabilidad total, en el sentido de que sabes que aquel que es responsable de sus pensamientos no es real. Y por lo tanto el personaje se hace a un lado simplemente para aceptar el plan a través de sí mismo. Y Muy ahí bien. es cuando se supone que debes de escuchar un poquito mejor la voz del Espíritu Santo Sí.
Eso es. de entregar más. Sí. Muy bien, Pepa. Gracias. A ti. La pregunta era, ¿cuál es el hecho que muestra que estás en el camino hacia tu despertar? Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla adentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra adentro y lo que se encuentra afuera. Esto es literal, no hay diferencia. La diferencia que hacemos es imaginaria. Por eso, la forma en la que interactúes con los demás repercute directamente sobre ti. No hay diferencia entre afuera y adentro. Silvina, vamos a terminar con tu pregunta, por favor. Gracias, Andrés. Quería consultarte más que nada por el tema de programar el estudio. Para los que empezamos tarde con los capítulos, ¿cómo empezamos a organizar todos los capítulos que nos faltaron anteriores? Por esta cosa que vos decías la vez pasada, que hay que establecer un orden con respecto a lo que estamos estudiando ahora en profundidad. Bueno, los capítulos anteriores están disponibles en forma de material de estudio para estudiarlos, si se quiere, paralelamente a lo que estamos haciendo aquí. El estudio en el grupo te permite un desarrollo de la capacidad de comprensión que se puede extrapolar a los capítulos previos también. Es decir, se entienden mejor una vez que te acostumbras a este tipo de estudio, estudiar por tu cuenta los capítulos anteriores. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés. A ti, Silvina. Y vamos rápidamente con una última pregunta que nos da tiempo. Esta pregunta es para Yolanda. O a lo mejor no nos da tiempo, vamos a ver. Hola, sí, Sí. es que tenía los cascos quitados. Yolanda, una pregunta de sí, no y por qué. Sí. A ver, ¿puede la culpa Vale. desaparecer al ser cambiada de lugar? No, no puede desaparecer ¿Por qué? porque la estoy cambiando, porque el cambiarla no significa que desaparezca, la estoy moviendo de un lado a otro, La estás proyectando, ¿no? ¿no? Por ejemplo, es decir, yo puedo sentir culpa o si me la quiero quitar puedo proyectar la culpa a otra persona, a un hermano mío. ¿Qué pasa Pero la cuando estoy compartes? proyectando, es decir, la estoy moviendo. ¿Qué pasa cuando compartes algo? Es decir, cuando haces Pues a que otros testigos de se- lo que crees, ¿qué pasa con eso que crees? Estoy reforzando esa creencia. Eso es. Lejos de liberarte de ella mediante la proyección, lo que haces es reforzarla convocando testigos de lo que crees acerca de ti. Acerca de ti. Ya que proyectar la culpa es Exactamente. sentirte culpable y hacer a otros testigos de ello. Eso es. Muy bien, Yolanda. Muchas gracias. A ti. Dice el curso, la pregunta era, ¿puede la culpa desaparecer al ser cambiada de lugar? Si tus hermanos forman parte de ti y les culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparles a ellos. Por eso es por lo que la culpa tiene que ser deshecha, no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culparse a uno mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego y es una de sus defensas tal como culpar a los demás lo es. Y aquí podríamos añadir que solamente puedes conocer al Hijo de Dios
como inocente. En el momento en el que percibas un atisbo de culpa, tanto en ti como en otros, es imposible reconocer al Hijo de Dios que somos. Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy y nos vemos el próximo jueves con nuevas preguntas y reflexiones. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo. Chao.